habíamos hablado acerca de la región glútea, habíamos hablado de los plenos que teníamos allí, de los músculos que tenemos allí, y también de la región posterior del muslo, y vamos a hablar ahora de lo que es la región anterior, ¿no? Entonces, este no es tanto que sea un músculo de la región anterior del muslo, es más bien un músculo que está dentro de la región de la cavidad abdominal, pero es un músculo que participa importantemente en las funciones del miembro inferior, ¿no? Entonces, por eso es que se incluye. Entonces, vamos a ver que este músculo es el iliopsoas y está formado por dos componentes. Entonces, su componente más largo es ese que está aquí, que es el psoas mayor, y su otro componente es el hueso ilíaco. Entonces, se comporta como si fuera un bíceps porque en la parte distal, en su inserción distal, tiene una inserción común que corresponde con el trocánter menor, o troquín. Y es una inserción que van a tener entonces los dos, ¿no? Y por ahí vamos a encontrar un tercero que es el psoas menor, que ya lo comentaremos en un rato. Entonces, el iliosoas está formado por el psoas mayor. El psoas mayor se inserta a los lados de las vértebras y discos de T12 a L5, ¿no? Entonces, desde la última torácica y todos los elementos lumbares están incluidos dentro de las inserciones proximales, así como las apófisis costales o apófisis, lo que serían las apófisis transversas de estas mismas vértebras, ¿no? Entonces, de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera, o sea, tienen una dirección oblicua y se van hacia la inserción común que está a nivel del trocánter menor del fémur, ¿no? Entonces es como una curvatura que se los lleva hacia la región posterior de la diáfisis del fémur, ¿no? Entonces, ahí vemos estas inserciones. El iliopsoas también está formado por este elemento que se conoce como el ilíaco. Y este ilíaco está insertado en la fosa ilíaca, que ya lo habíamos visto cuando vimos al hueso coxal, el ala del sacro y el ligamento anterior, los ligamentos anteriores sacroiliacos, ¿no? Entonces, estos que van del sacro precisamente al ilíaco, ahí tienen su inserción, de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y terminan nuevamente en el tendón del psoas mayor y obviamente en el trocánter menor. ¿Qué hacen estos elementos musculares? Flexionan el muslo, estabilizan la cadera, ¿no? Y ejercen una cierta rotación lateral. Pero estos elementos entonces trabajan prácticamente en conjunto desde diferentes niveles. Y bueno, estos músculos vamos a ver que se relacionan importantemente con el nervio femoral y con el nervio cutáneo femoral lateral, ¿no? Entonces, estas son sus relaciones anatómicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que se relacionan con el nervio femoral. Estos elementos están inervados por los nervios femorales de L2 y L3, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos elementos, ¿no? Que son relaciones anatómicas. Aquí nuevamente marcamos otras relaciones anatómicas de estos mismos dos elementos, más en relación con el psoas mayor, ¿no? Estas relaciones. Sus relaciones anatómicas son el plexo lumbar, el iliopogástrico, el ilioinguinal y el nervio femoral. Entonces, estos son ramos del plexo lumbar, y son ramos del plexo lumbar. Entonces, por eso digo, la relación es el plexo lumbar, específicamente estos elementos que están aquí descritos. Y vamos a ver que el psoas menor, pues obviamente también es una relación anatómica. Está inervado también por ramos anteriores de los nervios lumbares de L1 a L3 y está irrigado por las arterias lumbares, ¿no? En este caso aquí la irrigación de la región distal está dada también por los vasos circunflejos femorales, ¿no? Que vienen de la femoral profunda. También ahí vamos a encontrar esa participación de irrigación. Y bueno, esos serían parte de los elementos que encontramos como importantes para fines de las funciones del muslo. Aparte de ese, también tenemos otro que es el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo relativamente hablando pequeño que encontramos en la región lateral del muslo hasta arriba, la parte más alta. Y entonces nosotros ubicamos perfectamente la cresta ilíaca y de ahí vemos cómo se desprenden unas fibras musculares que se dirigen hacia abajo
en una posición longitudinal con respecto al muslo. Realmente tienen una extensión corta, serán aproximadamente entre 10 y 15 centímetros dependiendo del sujeto, y de ahí se continúa con esto que se conoce como el tracto iliotibial, ¿no? Entonces el tracto iliotibial es este que ya habíamos mencionado relacionado con el glúteo mayor, que es una fascia muy gruesa, o está bastante gruesa, que le da contención a toda la región lateral del muslo y le da estabilidad tanto a la articulación de la cadera como a la articulación de la rodilla. Llega hasta el cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Entonces, tenemos tensor de la fascia lata, se inserta espina ilíaca anterosuperior y la porción anterior de la cresta ilíaca. De ahí se va al tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Y bueno, este tensor de la fascia lata provee estabilidad de las articulaciones y permite que al momento de la deambulación se permanezcan rígidas y estables, ¿no? Entonces aquí vamos nuevamente a esto que estaba mencionando acerca de la posición que tiene el glúteo mayor, cómo sus fibras se adosan a esto que es la fascia lata o tracto iliotibial, y acá el músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Entonces, y cómo llega hasta el maléolo lateral de la tibia, ¿no? Entonces, este elemento está irrigado por la arteria obturatriz y también iba a estar inervado por el nervio glúteo, el nervio glúteo superior, ¿vale? Entonces, esos serían los elementos que encontramos nosotros ahí en esa región. Ahora vámonos directamente a los que están en la región anterior del muslo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más superficial? Bueno, el compartimento anterior del muslo es una porción, es un espacio que va a estar ocupado principalmente por elementos musculares. Y esos elementos musculares los podemos nosotros describir como el sartorio, el cuádriceps femoral, el grácil y el pectíneo, ¿no? Entonces, esos son los músculos que encontramos en el compartimento anterior del muslo. Todos los músculos del compartimento anterior del muslo son inervados por el nervio femoral, excepto el pectíneo, que tiene doble inervación, y esa doble inervación está en relación con el nervio femoral y con el nervio obturador. El pectíneo tiene doble inervación. Entonces, pero bueno, ese lo vamos a mencionar nuevamente posteriormente. Y hablemos entonces del sartorio. El sartorio es un músculo que también era llamado el costurero, porque antes los sastres cruzaban la pierna y realizaban sus costuras encima de su muslo y quedaban muy en relación con este músculo cuando hacían ese trabajo, por eso le llamaban el costurero. Y este músculo sartorio, que ya habíamos mencionado en algún momento dado, cuando estuvimos hablando de los detalles óseos del sacro, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y la porción superior y zona inferior adyacente, ¿no? Entonces, todo alrededor de esta espina ilíaca anterosuperior. De ahí sus fibras se dirigen en oblicuo hacia la parte interna del muslo y de la rodilla, y va a terminar insertada en la parte superior de la superficie medial de la tibia, parte superior de la superficie medial de la tibia. Flexiona, en las secciones que desempeña, es flexionar, abducir y rotar lateralmente el muslo en la articulación de la cadera, flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Entonces, con respecto a esta articulación que está aquí, ¿qué es lo que hace? Pues flexiona el muslo, lo lleva hacia arriba, lo abduce, esto es, lo separa, y lo rota lateralmente, ¿no? Cuando se contraen las fibras, entonces la rodilla la lleva hacia afuera y eso hace que se forme una rotación, que se dé una rotación lateral. Y con respecto a esta articulación de la rodilla, como trasciende la articulación de la rodilla, también tiene efecto sobre ella. ¿Y qué es lo que hace? Pues flexiona la pierna. Entonces lleva la pierna hacia atrás. Y entonces, ¿cuáles son sus relaciones anatómicas? Entonces, las relaciones anatómicas es que se configura como el límite lateral del triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Esa es una relación bien importante porque habla de un límite de un área topográfica. Vamos a ver que está inervado por el nervio femoral, como ya lo habíamos mencionado, y va a participar en una formación anatómica que se conoce como la pata de ganso, que está formada por el sartorio, por el grácil y por el semitendinoso, ¿no? Entonces ahí se forma una denominada pata de ganso, ¿no? Y se llama así porque tiene acá tres patitas, tres
tres tendones que llegan y así se forma, parece así la patita de los gansos, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto la patita de los gansos, bueno, pues así es, ¿no? Y bueno, entonces acá podemos observar nuevamente la región anterior del muslo y vemos cómo está formado por el sartorio, por el cuádriceps femoral, por el grácil, que es este que está aquí, que también se llama recto interno, recto femoral interno, y aquí tenemos también a este que es el pequeño. Ven, aquí también se ve lo que serían las zonas terminales del iliopsoas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos todas esas estructuras y lo vemos perfectamente, las inserciones en la espina ilíaca anterior superior junto con el ligamento inguinal. Y en la parte interna de la rodilla, pues va hacia el platillo medial, la superficie medial del platillo medial de la tibia. Y bueno, entonces, eso sería con respecto al sartorio. Luego tenemos lo que se conoce como el cuádriceps, ¿no? Este es un músculo sumamente grande, es uno de los músculos más grandes que hay en nuestro cuerpo, y está formado por 4 elementos que terminan en una inserción común en su porción distal. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos que forman el cuádriceps? Bueno, pues es primero el recto femoral. El recto femoral es este que es el más superficial. Si ustedes agarran y pasan su mano por la región anterior de su muslo, van a poder observar, van a poder tocar precisamente este recto femoral y pues algunos los tendrán más desarrollado que otros, pero ese es el elemento anterior del cuádriceps, ¿no? Este es el único componente que flexiona como tal el muslo. Ajá. Entonces es un elemento bastante fuerte porque está insertado acá en la rótula y luego en la tuberosidad anterior de la tibia, pero aquí arriba está insertado en la espina ilíaca antero inferior, ¿no? Entonces está en la espina ilíaca antero inferior. Así que trasciende la articulación de la cadera y también la de la rodilla, así que tendrá efectos sobre la articulación de la cadera y sobre la articulación de la rodilla. Con respecto a la articulación de la cadera, ¿qué hace? Pues flexiona el muslo. Todos los demás fascículos del cuádriceps no ejercen acciones sobre el muslo, sobre la cadera, solamente sobre la rodilla. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Está en la espina ilíaca anteroinferior la inserción y la zona supraacetabular, ¿no? Entonces también ahí en la zona supraacetabular es donde nosotros encontramos la inserción. De ahí se dirige hacia abajo, les digo, se va primero a insertar en la base de la rótula, aquí donde tenemos esta parte alta, y de ahí a través del ligamento rotuliano, que es este que está acá, se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Y ya en este punto, pues lo que hace es que extiende la pierna, ¿no? Extiende la pierna, la lleva hacia adelante, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, este es un elemento que, como ya dijimos, está inervado por el nervio femoral y también el compartimento anterior del muslo es irrigado por la arteria femoral, ¿no? Entonces, es inervado por el nervio femoral, es irrigado por la arteria femoral. Y bueno, entonces, de los elementos del cuádriceps, el recto femoral está ya descrito. Después tendremos que describir los otros elementos que forman el cuádriceps femoral como el vasto lateral, el vasto medial y el vasto medio. Entonces vamos a hablar acerca de esos. Y bueno, tenemos acá este que es el vasto lateral. El vasto lateral está aquí, es un fascículo, o vasto lateral o fascículo lateral, que está ubicado, pues obviamente, en la parte externa de la diáfisis del fémur, ¿no? Entonces, aquí en la parte externa de la diáfisis del fémur tenemos a este elemento que está insertado finalmente en el trocánter mayor, toma el trocánter mayor, el labio lateral de la línea áspera del fémur. Entonces, se acuerdan ustedes que la línea áspera es un accidente óseo que está en la diáfisis, pero está en la cara posterior, así que este músculo es un músculo, hazte de cuenta que es como los tamales, o sea, vamos a ver que va a envolver prácticamente a toda la diáfisis del fémur, ¿no? Entonces le está abrazando la diáfisis del fémur. Entonces se inserta en el trocánter mayor en el labio lateral de la línea áspera del fémur y de ahí se va a la base de la rótula a través del ligamento rotuliano, va hacia la tuberosidad tibial, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues extiende la pierna, ¿no? Porque su inserción está aquí y luego se va a la rodilla y a la tuberosidad anterior de la tibia, así que ¿qué es lo que hace? Pues extiende la pierna. Luego tenemos también
a el vasto intermedio. Este está aquí precisamente en medio, enfrente de la diáfisis del fémur. Y bueno, este va a estar insertado en la superficie anterior y lateral de la diáfisis del fémur, anterior y ligeramente lateral de la diáfisis del fémur, y de ahí se va a la base de la rótula y a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia, nuevamente, ¿no? Entonces ahí tenemos la inserción común y finalmente nos vamos con el vasto medial o fascículo medial. Y este vasto medial o fascículo medial está insertado nuevamente así como la hojita de tamal. Empieza aquí, pero abraza la diáfisis del fémur y se va hacia atrás. Y está insertado en la línea intertrocanteria y también en el labio medial de la línea áspera del fémur. La línea intertrocanteria, recuerden que es anterior. Y de ahí se va hacia atrás y entonces termina en el labio medial de la línea áspera del fémur. De ahí sus giros se dirigen nuevamente a la base de la rótula y a través del ligamento rotuliano llega hasta la tuberosidad de la tibia. ¿Qué hacen todos estos tres elementos que acabamos de mencionar, tres últimos elementos? Pues van a hacer extensión de la pierna, ¿no? Entonces, extienden la pierna, así que si ustedes quieren tener unos cuádriceps súper bien, ¿qué tienen que estar haciendo? Extendiendo pierna con peso, ¿no? Entonces, para aumentar la masa muscular. O si lo quieren más bien definir, entonces corriendo mucho o brincando mucho, ¿no? Entonces, a ustedes ahí pueden desarrollar esa musculatura. Después vámonos con este que es más profundo, que ya lo habíamos mencionado, que estaba por ahí, que es el pectíneo, ¿no? Entonces el pectíneo es uno de los músculos que también ya mencionamos como músculo medial, porque ya está como más hacia adentro en relación con la sínfisis del pubis, o con el pubis más bien, no con la sínfisis del pubis, sino con el pubis. Está insertado en la rama superior del pubis, donde había una línea pectínea, si ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces había en la rama superior había una línea pectínea. Y de ahí esos hilos se dirigen hacia abajo y hacia afuera para terminar insertados en la otra línea pectínea, pero en la que está en el fémur que se desplaza hacia abajo y que se continúa como la línea áspera. Entonces la línea pectínea del fémur, por debajo del trocánter menor, es el sitio de inserción distal del músculo pectíneo. ¿Y este qué hace? Bueno, pues el punto fijo está aquí, que va a ser, pues acerca a la diáfisis del fémur. Así que lo que hace es que aduce y también flexiona el muslo, pues es un sinergista de la flexión del muslo porque lleva el muslo hacia arriba. Entonces, bueno, esas serían sus inserciones y ya les decía yo, este músculo está irrigado por la arteria femoral porque ya dijimos que todos los músculos del compartimento anterior del muslo son irrigados por la arteria femoral, pero es inervado, tiene una doble inervación, entonces está inervado por el nervio obturador y el nervio femoral, ¿no? Entonces, es la excepción de la regla, así que siempre hay que recordarlo, porque pues por ahí a lo mejor lo preguntamos, hacemos una pregunta de examen. Y luego tenemos a los músculos de la región medial del muslo, nuevamente, y todos los músculos de la región medial del muslo son irrigados por la femoral profunda y son inervados por el nervio obturador. ¿Cuál es la región medial del muslo? Todos estos que están aquí y otros que no aparecen aquí, ¿no? Entonces, básicamente son los aductores, los que son los músculos de la región medial y el grácil. Aductores son tres y el grácil. Entonces, ahí tenemos y todos los músculos de la región medial son irrigados por la femoral profunda, son inervados por el nervio obturador, ¿no? Entonces, igual lo vamos a ver cuando vemos el plexo femoral. Y bueno, acá vemos otro músculo nuevo, acá este músculo que es el aductor largo. Entonces, ¿cuáles son los músculos que ya llevamos? Los del compartimento anterior del muslo. Entonces, compartimento anterior del muslo, decimos, pues, cuádriceps femoral, sartorio, pectíneo, y no falta ninguno. Sartorio, cuádriceps, pectíneo, y nada más, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, nada más eso. Y tenemos también a los músculos de la región medial del muslo ahora, que son los aductores, y ya mencionamos el pectíneo, que bueno, más bien el pectíneo lo vamos a meter en la región anterior. Y bueno, el aductor largo, vamos a ver que se está insertando en el cuerpo del pubis. Recuerden que vimos que el pubis tenía un cuerpo y dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Bueno, pues el cuerpo del pubis, por debajo de la cresta del pubis, por debajo de la cresta del pubis, ahí tenemos la inserción próxima. Y tendremos la inserción distal
a nivel de la línea áspera del fémur, nuevamente, y sabemos que es en la parte posterior. Esta parte posterior del fémur, la línea áspera, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, este se llama aductor largo. Ajá. Y bueno, ¿cuál es la relación anatómica del aductor largo? Es el límite medial del triángulo de Scarpa o triángulo femoral. ¿Cuál es el límite lateral del triángulo de Scarpa? ¿Cuál es el límite lateral? El sartorio. ¿Cuál es el límite lateral? Lo acabo de mencionar hace rato. Sartorio. ¿Cómo? Sartorio. El sartorio, claro, muy bien, el sartorio. ¿Vale? Entonces, el sartorio es el límite lateral del triángulo de Scarpa, el límite medial del triángulo de Scarpa es el triángulo femoral. Digo, es el aductor largo. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos al aductor largo. El aductor largo, ¿por quién es irrigado? Entonces, ¿quién irriga el aductor largo? El nervio obturador. Irriga, no inerva. ¿Arteria femoral? ¿Femoral qué? Profunda. Claro. Entonces, es irrigado por la arteria femoral profunda y es inervado por el nervio obturador, ¿no? Como bien lo dijeron hace rato. Porque todos los músculos del compartimento medial del muslo son irrigados por arteria femoral profunda y son inervados por el nervio obturador. Entonces, bueno, ahí está el aductor largo. Ustedes ya lo van a ver cuando estamos en el anfiteatro. Es un elemento bien bonito. Y luego tenemos al aductor corto, este que está acá, que será el aductor corto. Este está insertado en la rama superior del pubis. Es cierto, en el cuerpo del pubis, nuevamente. Allí es un error, hay un error en la cuestión. Está insertado en el cuerpo del pubis, ¿no? Y de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y ya hacia afuera para terminar insertado en la línea pectínea del fémur por debajo del trocánter menor, ¿no? Entonces muy cerca de la línea áspera llegando a la línea áspera. Y bueno, esos serían nuestras son las inserciones del aductor corto. ¿Quién irriga el aductor corto? ¿Quién irriga el aductor corto, niños? La femoral profunda. Exactamente, muy bien. ¿Y quién irriga quién inerva? El nervio obturador. El nervio obturador. Muy bien. ¿Vale? Entonces, y ya finalmente este que es el más grande de los aductores. Fíjense cómo tenemos realmente varios músculos que se encargan de aducir los muslos, ¿no? De cerrar entonces la región interna de los muslos. Pero estos músculos en nosotros realmente no son músculos que empleemos demasiado. Son músculos que se empleaban más en estas funciones de trepar, ¿no? Entonces, si nosotros pues ya casi no trepamos árboles, ¿verdad? Entonces, realmente cuando somos chiquitos. Y entonces son músculos muy amplios, son 3 músculos, son músculos grandes, pero finalmente ya en este momento de la evolución ya no son tan funcionales, ¿no? Y entonces es una zona que realmente no se ejercita mucho. Y bueno, entonces, ¿dónde se inserta el aductor mayor? Este lo hace en toda la rama inferior del pubis y se va hasta el isquion, hasta donde estamos ahí, donde tenemos ese huesito donde nos sentamos, hasta ahí llega. Y vamos a ver que está también insertado en la tuberosidad isquiática. Bueno, pues básicamente lo mismo. Y de ahí se dirige hacia la tuberosidad glútea. Recuerden que la tuberosidad glútea está como más para afuera. Y de ahí toma toda la línea áspera y la línea supracondilia medial, o sea, va hasta acá. Y vean ustedes, lo habíamos mencionado previamente, porque aquí habíamos mencionado un detalle óseo que se llama el tubérculo del tercer aductor o el tubérculo aductor. Y entonces es un punto de inserción. El aductor mayor tiene la inserción así completa y aquí hace un brinquito y luego se va al tubérculo del aductor. Entonces forma un hiato que se llama el hiato del tercer aductor, hiato de los aductores o hiato de Hunter, ¿no? Entonces este es un espacio topográfico, un espacio anatómico importante porque es una referencia anatómica. Entonces aquí en este punto yo digo que termina lo femoral y comienza lo popliteo.
Y es como la entrada, es como el umbral para pasar de anterior a posterior, porque lo femoral, los elementos vasculonerviosos femorales están en el compartimento anterior, están superficiales aquí. Y de ahí este trayecto se hace posterior y se va hacia la parte posterior de la rodilla que conocemos como la fosa poplitea. Si ustedes tocan su rodilla y se van hacia la parte posterior van a encontrar una especie como de hueco, ¿no? Y ahí eso es la fosa poplitea, ¿no? Entonces la fosa poplitea está ocupada por elementos, un paquete neurovascular nervioso conocido como popliteo, ¿no? Entonces, pero eso popliteo es continuación de lo que fue en un momento dado femoral en la parte anterior. Entonces, es un umbral, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿dónde termina la arteria femoral? Pues en el anillo de Hunter, ¿no? ¿O dónde comienza la vena femoral? Pues en el anillo de Hunter, ¿no? Y mi otro límite es el ligamento inguinal. Entonces digo, ¿dónde comienza la arteria femoral? Pues en el ligamento inguinal. ¿Y dónde termina la vena femoral? Pues en el ligamento inguinal, ¿no? Entonces ahí están las fronteras para lo que conocemos como femoral, ¿no? Entonces, frontera proximal será el ligamento inguinal y frontera distal será el hiato del tercer aductor o hiato de Hunter, ¿no? Y bueno, vamos a ver que termina la arteria femoral, nos da la femoral profunda, nos da ramos perforantes, perfora el aductor mayor 3 ocasiones o 4 y vamos a ver que bueno, esto es lo que ya acabo de decir ahorita, ¿no? Entonces, y bueno, ¿quién lo inerva? El obturador. Y vamos a ver que este músculo es tan grande que, bueno, el compartimento medial del muslo también tiene su excepción. Entonces, todos los músculos del compartimento medial del muslo son inervados por el nervio obturador, excepto el aductor mayor, que es inervado también por el componente tibial del ciático, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pequeña excepción. Este tiene una doble inervación, ¿no? Entonces, así la madre naturaleza se asegura de que siempre haya una cierta funcionalidad, aunque algunos de los nervios se dan. Y ahí luego tenemos ya finalmente este que es el grácil, que también es un músculo que está en la región de los aductores. Está en el compartimento medial. Este se inserta en el cuerpo y rama inferior del pubis aquí, y de ahí se dirige lateralmente hacia lo que sería la zona superior y cara medial de la tibia, y recuerden ustedes que forma parte de la pata de ganso, ¿no? ¿Qué es lo que hace este músculo? Aduce el muslo, flexiona la pierna, rota medialmente, ¿no? Entonces, aduce, acerca el muslo, flexiona la pierna, como todos los de la pata de ganso, y rota medialmente la pierna, ¿no? El muslo, perdón. Entonces, vamos a ver que todos los músculos del compartimento medial del muslo, bla, 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 ya lo dije varias veces, excepto el aductor mayor, que tiene una doble inervación por el obturador y por el componente tibial del nervio ciático, todos son irrigados por la arteria femoral profunda, ¿no? Y bueno, ahora vámonos ya con este que está aquí, que es uno de los profundos, este ya está hasta el fondo, así ya muy metido hasta el fondo, que es el obturador externo, ¿no? Si recuerdan ustedes que aquí hay un agujero obturado, y alrededor del agujero obturado y en relación con la membrana obturatriz está insertado el obturador externo. De ahí sus fibras de diligencia fuera para estar insertado en la fosa trocanteria del fémur, fosa trocanteria del fémur. ¿Qué hace este musculito? Rotación lateral, ¿no? Entonces esto lo que hace es que rota lateralmente, ¿no? Y también está inervado por el nervio obturador. Y bueno, entonces vamos a hablar ahora de las piernas, nos falta todo eso, así que vamos a hablar, yo creo que hablamos de la pierna o no. Sí, hablamos de la pierna de una vez. Y bueno, a ver, entonces los huesos ya los vimos, vamos a hablar acerca de estos. En el caso de la pierna, también vamos a hacer compartimentos, también vamos a sectorizar la pierna, ¿no? Y como ya habíamos dicho cuando hicimos este ejercicio de ubicar los territorios de inervación, entonces voy a tener 3 compartimentos en la pierna. Un compartimento anterior. ¿Qué es esto? Que si ustedes agarran y se tocan su pierna, y les dije yo, en la parte medial tocan ustedes la estructura ósea, la tibia, y en la parte lateral tocan ustedes la masa muscular. Entonces, esa masa muscular pertenece al compartimento anterior. Y tenemos un compartimento externo. El compartimento externo está formado por elementos que se llaman peroneos. Entonces, ustedes se van a la región lateral de su
su pierna y van a sentir ahí una musculatura, una serie de músculos, que son los músculos peroneos que forman el compartimento externo de la pierna. Y se van a la cara posterior, se van a la región posterior y ahí van a encontrar otro compartimento que será el compartimento posterior de la pierna, que es donde encontramos el chamorro, ¿no? O sea, lo que la gente comúnmente le denomina chamorro. Ahí ese es el compartimento posterior, entonces ya tenemos 3 compartimentos. Y esos 3 compartimentos están realmente separados. O sea, si nosotros observamos, si hacemos un corte transversal de esta pierna, tenemos la tibia, que recuerden que ustedes que es medial, está hacia adentro, y tenemos el peroneo o fíbula que está hacia afuera. Entonces, esto es el espacio para el compartimento anterior. Esto es el espacio para el compartimento lateral. Y esto es el espacio para el compartimento posterior y tenemos una serie de elementos, membranas fibrosas que van a hacer la separación. Aquí primero tenemos a la membrana interósea, ¿no? Que ya sabemos que entre la tibia y la fíbula hay una membrana interósea. Y tenemos el septum intermuscular anterior, el septo intermuscular posterior también, ¿no? Entonces, que nos hacen la división de todos estos elementos, y en el compartimento posterior tenemos una subdivisión que está por el septo intermuscular transverso. Entonces, tenemos un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior. Y como existe en esta compartimentalización, entonces los vasos, los elementos vasculares, si llega a dar una ruptura de los elementos vasculares, empieza una hemorragia y la hemorragia empieza a aumentar el volumen, pero como es una zona cerrada, totalmente cerrada, entonces el aumento de sangre en la región provoca compresión en las estructuras aledañas y comprime a su vez los elementos vasculares, y eso puede causar entonces un problema de necrosis, un problema de isquemia primero y después de necrosis. Por eso cuando existen este tipo de problemas de hemorragias que están haciendo una compresión de la estructura y que causan isquemia en la parte distal, o sea, a nivel de los dedos empiezan a poner moraditos, entonces amerita que cortes las fascias para que puedas liberar la presión y entonces se retire el proceso isquémico, ¿no? Entonces, que a lo mejor en algunas, si han visto algunas de las series o películas que hablan de medicina o que tienen como protagonistas a los médicos, pues seguramente habrán visto alguna vez alguna acción así dentro de las películas, o los que puedan tener oportunidad de estar en el hospital, en algún momento dado quizá lo pudieron haber visto, ¿no? Las fasciotomías. Y bueno, entonces vamos a ver que el compartimento anterior de la pierna son elementos musculares que actúan sobre el pie y que actúan sobre la articulación del tobillo. Entonces, en este caso, como son los que están anteriores, son los elementos que participan en la dorsiflexión. Eso se refiere a el dorso del pie, se va hacia arriba, se levanta, se hace hacia arriba. ¿No? Entonces, eso es dorsiflexión. Ajá. Y entonces la mayoría de estos elementos musculares que están en el compartimento anterior de la pierna hacen dorsiflexión, ¿no? Y ya veremos ahorita que como tienen esta inclinación, como tienen esta trayectoria, van de externo a interno o de lateral a medial, entonces cuando el punto fijo está aquí y se tracciona, ¿qué es lo que hace? Lleva el pie hacia adentro, ¿no? O sea, que es lo que se conoce como inversión, como eversión, perdón. O sea, la planta del pie se gira hacia adentro y el dorso se gira hacia afuera. Eso es una inversión del pie, perdón, una inversión. Ajá, inversión, no eversión. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los músculos que tenemos aquí? El primero, el más gordito, el que ustedes sienten inmediatamente lateral al borde anterior de la tibia cuando están haciendo la palpación, es el tibial anterior. El tibial anterior se inserta en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, así, y toma parte de la membrana interósea y parte superior de la fascia de la pierna, ¿no? Entonces, pero bueno, prácticamente tibia y membrana interósea, ¿no? De ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro
para insertarse en los huesecitos que están en la parte medial del pie, que los habíamos mencionado, que son los cuneiformes, ¿no? Entonces se va hacia el cuneiforme medial y también toma parte de la base del primer metatarsiano. Entonces aquí tiene su inserción. Este elemento, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver que provoca dorsiflexión, que los estaba yo diciendo, y también invierte el pie, ¿no? Lo invierte, hace la planta hacia adentro y el dorso hacia afuera, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que funciona este tibial anterior. Si ustedes, ahorita que están ahí en la comodidad de su casa, se quitan sus calcetines y traen calcetines y observan su dorso de su pie, obviamente sus zapatos y sus calcetines, y observan el dorso de su pie y hacen dorsiflexión, o sea, llevan la planta del pie hacia adentro, la planta del pie hacia adentro y el dorso hacia afuera. Entonces, ¿cómo tendría que quedar su piecito? Así, y bueno, normalmente su piecito así. Ay, bueno, eso es demasiado básico. Entonces, vamos a ver. Así, y su dedito gordo y sus otros deditos, ¿no? Tienen miles de deditos ahí. Y si ustedes hacen inversión de su pie, entonces tendrían que hacer esto, ¿no? Entonces su dedito gordo les va a quedar ahí y su piecito les quedaría así. Echen la imaginación porque ya ven que dibujo súper feo, ¿no? Entonces sería su planta de su pie y ese sería el dorso de su pie, ¿no? Entonces su otro piecito quedaría así, su taloncito y su dedito, ¿no? Así, ¿no? Entonces planta de su pie y su dorso de su pie, como separan las bailarinas, ¿no? Bueno, entonces, eso sería inversión del pie. Y bueno, entonces el tibial anterior hace flexión, dorsiflexión, que es una acción que se está ejecutando sobre la articulación talocrural, y inversión, que es una acción que se sucede sobre la articulación subtalar, ¿no? La que está por debajo del talus, o ahí se me fue el nombre, por debajo del talus, ¿no? Bueno, entonces, luego tenemos acá esto que sería el extensor largo del primer dedo. Y aquí la ventaja es que todo está en orden. Tienes primero el tibial anterior, que está aquí. Luego tienes al extensor del primer dedo, que obviamente es un extensor porque sabemos que pues, cuando tú levantas el dedo es porque lo estás extendiendo. Este se inserta en el peroné o fíbula y la membrana interósea, ¿no? Entonces aquí ya agarra el peroné y la membrana interósea. Y de ahí se dirige hacia el dedo gordo, ¿no? Y en la aponeurosis dorsal y la base de la falange distal. Este se va hasta la parte más distal, la falange distal, y entonces se extiende el dedo. Cuando se contrae el músculo, ¿qué es lo que hace? Extiende la articulación metacarpofalángica e interfalángicas del primer dedo, pero también es un sinergista de la dorsiflexión y también vamos a ver que participa en la eversión y en la inversión del piecito, ¿no? Y bueno, entonces así tenemos esta participación del extensor largo del primer dedo del dedito gordo. Y finalmente tenemos al extensor de los dedos. Entonces ya tenemos tibial anterior, extensor del primer dedo y ahora extensor de los dedos. Y el extensor de los dedos está insertado en el peroné y en la tibia y en la membrana interósea. Este es un ganón, porque este toma inserción de la fíbula o peroné, de la tibia y de la membrana interósea, abarca todo. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene más trabajo, es el que hace más trabajo porque se encarga de los 4 dedos. Y bueno, entonces de ahí sus giros se dirigen hacia del segundo al quinto dedo en las bases de las falanges distales. Se van hasta las falanges distales y ahí tienen su inserción distal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dorsiflexión, extensión de dedos y participa en la eversión. Ajá, entonces también en la eversión. Y tenemos uno que se llama el tercer peroneo, que es un músculo más delgadito, muy chiquito, que en los pacientes que están muy viejitos a veces no se alcanza a ver, o está tan chiquito que se lo llevan, y está insertado en el peroné en la zona distal. ¿No está por acá? No, pero ahorita se los enseño, está más abajo. Está en el peroné, en la zona distal, se va a la base del quinto metatarsiano. ¿Y qué es lo que hace? Dorsiflexión y eversión.
Y todos los músculos del compartimento anterior de la pierna están inervados por el nervio peroneo profundo. Entonces, diferentes segmentos, ¿no? El peroneo profundo para el tibial anterior es L4, L5, para el extensor largo del dedo es L5, para el extensor largo de los dedos es L5, S1, y para el peroneo, tercer peroneo es L5, S1, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo este peroneo profundo se va como yendo hacia abajo con respecto a los segmentos medulares que participan en su formación, ¿no? Pero básicamente, pues L4 es los últimos, ¿no? Y bueno, eso sería esto. Aquí los volvemos a ver, ven lo que les estaba yo comentando. Bueno, tienes la pierna completa, tienes la zona desnuda de la tibia y tienes una masa muscular inmediata que es el tibial anterior. Después, como escondidito, como metido entre las masas musculares, tienes al extensor del primer dedo. Y ya después, más afuera y un poquito más abajo, tienes al extensor de los dedos. Recuerden que ese es el ganón porque agarra tibia y agarra fíbula. El tibial anterior solamente agarra tibia y membrana interósea. Y el extensor de los dedos agarra peroné y membrana interósea. Entonces, estos dos son compartidos. Este se agarra uno y este se agarra el otro. Y este es un ganón porque se agarra todo, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí las inserciones distales no son complicadas, cuneiforme y quinto metatarsiano, falange distal del primer dedo, falange distal de los últimos dedos. Entonces aquí las inserciones realmente no son complicadas, todos estos músculos están inervados por el peroneo profundo y están irrigados por la arteria tibial anterior. Arteria tibial anterior. Todos los músculos del compartimento anterior de la pierna están inervados por el nervio peroneo profundo y están irrigados por la arteria tibial anterior. ¿Va? Y vean, aquí vemos, esta es la arteria tibial anterior. Vean ustedes cómo primero se sitúa entre las masas del tibial y de este músculo que está aquí, que corresponde con el extensor, largo de los dedos, ¿no? Primero entre las masas musculares del extensor largo de los dedos y del tibial anterior. Y después ya se va haciendo más distal y ya llegando aquí se sitúa entre los tendones distales del tibial anterior, y del extensor del primer dedo, ¿no? Entonces, y esto es un paquete neurovascular que antes se llamaba paquete neurovascular tibial anterior, después a alguien se le ocurrió que mejor en lugar de nervio tibial anterior le ponían peroneo profundo y pues le pusieron peroneo profundo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Este sería el paquete neurovascular. Y ahí está así todo, ¿no? Inicia aquí en la zona de la membrana interósea, porque viene de atrás. Recuerden ustedes que toda la vascularización se fue a la fosa poplitea, pero bueno, perfora la membrana interósea y se viene para acá, para el compartimento anterior. Y termina en la arteria dorsal del pie o arteria pedia, ¿no? La tibial anterior termina en la dorsal del pie o arteria pedia. Y ahora vámonos con los músculos del compartimento posterior. El compartimento posterior, no, del compartimento lateral, que está dado por dos elementos musculares que no tienen pierde, porque si estamos hablando del compartimento lateral, ¿cuál es el hueso que está ahí? Pues el peroné o fíbula. Entonces los músculos son el peroneo largo, que es más largo, y el peroneo corto, que es más corto. El peroneo largo está insertado en el peroné o fíbula, en la cabeza y los tercios proximales de la cara lateral. No hay pierde, ¿no? Está hasta arriba. Y en parte del tabique intermuscular. Y de ahí se va al cuneiforme medial y al primer metatarsiano. Entonces este hace algo muy, muy, muy simpático, que es irse de aquí hasta acá. Nuevamente cuneiforme, ¿no? Y primer metatarsiano, como hacía el tibial. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se contrae? Pues te evierte el pie, ¿no? Aparte, participa en la flexión plantar, o sea, lleva la planta hacia atrás y soporta el arco transverso del pie, que esa es una de las funciones, una función muy, muy importante, ¿no? Soporta el arco transverso del pie, para que tengamos arco en el pie. Y está inervado por el peroneo superficial, ¿no? Y luego tenemos el peroneo corto. El peroneo corto que está insertado en el peroneo en la mitad distal y tabique intermuscular, o sea, ese está aquí abajito. Y de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo para terminar insertado en el quinto metatarsiano, ese se viene hasta acá, quinto metatarsiano. Y vamos a ver que lo que hace es, hace flexión plantar, nuevamente lleva la planta hacia atrás,
y eversión. Los dos son evertores. Esto es lo que hacen es evertir y participan en la flexión plantar. Básicamente, los dos tienen la misma función. ¿Qué es lo que quién inerva? El peroneo superficial. Y aquí está el tercer peroneo, que ya habíamos dicho que está insertado en el peroneo, en la profundidad, y de ahí nuevamente va al quinto metatarsio. Y bueno, ahí están estos inserciones del peroneo largo, y estos son los que están inervados por el peroneo superficial, que ya lo habíamos comentado antes. Y ven ustedes, aquí está una imagen en la que vemos el peroneo largo, y aquí vemos el peroneo corto, ¿no? Y entre ellos, entre el peroneo largo y el peroneo corto, haciendo un sándwich, está el nervio peroneo superficial, que se hace precisamente superficial aquí, que se encarga de inervar esta parte de la piel, que después lo vamos a ver. Nuevamente aquí, peroneo largo, peroneo corto, allá abajo, aquí peroneo corto, terminando en el quinto metatarsiano, y el peroneo largo que se va hasta acá, ¿no? O sea, este se metió hasta la cocina, se va hasta allá, y soporta el arco transverso del pie. Bien. Y ahora sí, vámonos con el compartimento posterior. Pero El chamorro. la irrigación de esos. Ah, qué bueno que lo pregunta. Estos están irrigados tanto por la arteria tibial anterior como por la arteria peronea. Por la arteria peronea. Y bueno, entonces aquí todo es peroneo, ¿no? Nervio peroneo superficial, arteria peronea, músculos peroneos. Y luego vámonos con el compartimento posterior, que aquí tenemos un plano superficial y tenemos un plano profundo. Entonces, dentro del plano superficial encontramos al tríceps sural. El tríceps sural, que bueno, que ya si juntamos al plantar, en algunas ocasiones, algunos textos lo juntan con el plantar y dicen, es que no es tríceps, es cuadríceps sural, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la literatura. ¿Por qué? Porque todos se insertan en el calcáneo, todos tienen inserción distal en el calcáneo. Y dicen, bueno, pues todos salen del mismo lado, que sea un cuádriceps. Pero lo que es más franco es que sea un tríceps. Y entonces tienes un gastrocnemio, los gastrocnemios que conocemos como chamorrito, y estos gastrocnemios están insertados en el fémur, ¿no? Están hasta aquí arriba, en las líneas supercondilias y en los epicóndilos medial y lateral, ¿no? Y tenemos ahí el gastrocnemio. Y el gastrocnemio se inserta allí y después esas fibras se dirigen hacia abajo y terminan insertadas en la tuberosidad calcánea, ¿no? O formando lo que se conoce como el tendón de Aquiles. Este músculo es un músculo que actúa tanto sobre la articulación de la rodilla como la articulación del tobillo, ¿no? O sea, porque trasciende las dos articulaciones. Sobre la rodilla, ¿qué es lo que hace? Pues flexiona la pierna, ¿no? Entonces, hace flexión de la pierna, lleva hacia atrás la pierna. ¿Y qué es lo que hace con el pie? Pues hace flexión plantar, ¿no? Y flexión plantar. Esas son las dos acciones principales del gastrocnemio. Y luego tenemos al sóleo, que este parece un pescadito, ya lo van a ver en el anfiteatro, espero que lo podamos ver mañana. Este es un músculo que está en la parte profunda de los superficiales, por decirlo de alguna manera, y se conoce como el sóleo. Y parece un pescado. Este está insertado en el peroné y en la tibia, en los dos. En la tibia está insertada en la línea del sóleo y en el peroné toma parte de la cabeza y del cuello. Y también en el arco tendinoso. Bueno, y forma el arco tendinoso, perdón. El arco tendinoso del sóleo es un punto de referencia porque ahí termina lo popliteo y comienza lo tibial. O en el caso de las arterias, o termina lo tibial y comienza lo popliteo en el caso de las venas, porque van de regreso. Y bueno, entonces este también se va hacia la tuberosidad calcánea y hace exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, no, nada más trasciende la articulación del tobillo, así que no tiene acción sobre la articulación de la rodilla. Por lo tanto, solo ejecuta flexión plantar y no ejecuta flexión de la pierna, solamente flexión plantar. Y el plantar, que es un músculo bien delgadito, es un músculo muy simpático porque es muy delgadito, aquí, bueno, es un músculo pequeño acá, y tiene un gran tendón, ¿vistas? Un largo, que parece una cinta, y está insertado entonces en el fémur, en el epicóndilo lateral. Entonces está aquí en el epicóndilo lateral, aquí arriba, y de ahí vamos a ver que se dirigen hacia abajo para tener insertado en la tuberosidad calcánea. Es insignificante, así Prometeo fue muy rudo con el plantar porque dijo que era insignificante,
Puede evitar la compresión de la musculatura posterior de la pierna durante la flexión de la rodilla, pero le da muy poca acción, ¿no? Y realmente lo van a ver, es un músculo súper chiquito. Y bueno, aquí tenemos al gastrocnemio. El gastrocnemio tiene relaciones anatómicas importantes. Por encima del gastrocnemio, aquí entre sus dos fascículos, pasa la arteria safena menor. Y con la safena menor pasa el nervio sural. La arteria safena menor y el nervio sural son satélites y están muy superficiales. Entonces, tú quitas piel, pegadito a la piel, porque en la grasa ya está aquí el nervio sural y la safena menor, ¿no? Quitas a los gastrocnemios y entonces, ¿qué te queda? El sóleo. Y el plantar, que es este que aquí, es una cinta y se va hacia abajo. Todos terminan en la tuberosidad calcánea. Entonces aquí nuevamente, bueno, eso ya lo vimos. Y esta es la safena menor y aquí estos dos que están acá te forman, estos continúan y te forman acá, así. Y este de por acá se juntan y te forman el nervio sural. Vamos a ponerlo con otro porque es muy chistoso. Entonces acá, este es el nervio sural, que se forma de una raíz que viene del nervio tibial y una raíz que viene del peroneo común. Entonces estos dos se fusionan y te dan un nervio sural. Y es la safena menor y el nervio sural son satélites. Y aquí vemos esto que les decía yo, ¿no? Aquí tenemos al gastrocnemio, gastrocnemio no, al sóleo, ahí está el sóleo, y el anillo del sol, arco tendinoso del sol. Y aquí entonces, esto que era popliteo, deja de ser popliteo y se llama tibial, más abajo. Y bueno, ese sería el plano superficial del compartimento posterior, pero tenemos un plano profundo de ese compartimento posterior. Tú quitas todos esos músculos que son realmente bastante gruesos y grandes y vas a ver unos músculos pequeños que van a estar insertados en las regiones posteriores de la tibia y del peroné, pero que después se van hacia la región medial del maleolo, que les decía yo. Si tú tocas por detrás de tu maleolo medial, sientes tienes una zona que es muy sensible, porque por ahí pasa toda la vasculatura y los elementos nerviosos junto con estos elementos tendinosos, ¿no? Y bueno, entonces, vean ustedes, tenemos al tibial posterior, tenemos un tibial anterior, ahora tenemos un tibial posterior que está marcado con el número 1, este que está acá. El tibial posterior se inserta en la membrana interósea y los bordes adyacentes de tibia y peroné. Este aquí es el ganón, porque toma tanto tibia como peroné y membrana interósea. De ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y terminan en la tuberosidad del navicular y el cuneiforme. Los cuneiformes medial y intermedio y lateral, y las bases del segundo aporte metatarsianos. Entonces, este músculo, es el tibial posterior, es un músculo muy fuerte. ¿Por qué? Porque toma inserción de los dos huesos que están en la pierna y toma inserción de varios elementos óseos del tarso. Entonces, es un músculo que hace una fuerza importante. Y ese es el nervio tibial. ¿Qué es lo que hace? Está inervado por el nervio tibial, perdón. ¿Qué es lo que hace el músculo tibial posterior? Lo que hace es que hace flexión plantar, ¿no? Entonces hace flexión plantar. Luego tenemos es este que está acá, ¿no? Y llega hasta acá. Y luego tenemos al flexor largo de los dedos. Bueno, su nombre nos está diciendo que hace flexión de los dedos y por lo tanto también hace flexión plantar. Está insertado en la tibia y se va a la base de segunda y quinta falanges, ¿no? De segunda a quinta falanges, perdón, bases de segunda a quinta falanges distales. Nuevamente llega a las falanges distales y lo hace, se inserta en las bases y lo hace del segundo al quinto dedo. Segundo a quinto dedo, por el flexor largo de los dedos. Este solamente toma la tibia. Entonces, si tú ves que está marcado con el número 2, tiene una disposición medial, está hacia la línea media. Entonces, y luego tienes al flexor largo del primer dedo, que está aquí, está marcado con el número 3. Este se inserta en el peroné y se va hacia la base de la primera falange, base distal de la primera falange. Entonces, ven ustedes,
el flexor de los dedos está insertado en la tibia. Y el flexor del primer dedo está insertado en la fíbula. Así que es como que se cruza, ¿no? Ese es el quiasma plantar. Porque se cruzan aquí. Así. Tú debes de recordar que se cruzan. Y aparte tenemos otro cruce que está entre la tibia posterior y el flexor de los dedos, ¿no? Pero este cruce se sucede en esa zona retromaleolar. Es muy importante, ¿no? Porque te ayuda a ubicar. Y finalmente el popliteo que está insertado en el cóndilo lateral femoral y de ahí se va a la cara posterior de la tibia encima del origen del sol. ¿Vale? Entonces, todos estos músculos hacen flexión plantar. Y el flexor largo de los dedos flexiona los dedos y hace flexión plantar. Y el flexor largo del primer dedo flexiona el primer dedo y hace flexión plantar. Así que no hay pierde. Todos los músculos del compartimento posterior de la pierna son inervados por el nervio tibial y son irrigados por la arteria tibial posterior. ¿Vale? Hay todos tienen ese mismo territorio de irrigación y ese mismo territorio de inervación. Y bueno, aquí están descritas las acciones de los músculos. Ahí se los dejo. Pero ya lo describimos de manera general. Entonces, vean, aquí está tibial posterior, es el que está en medio. Aquí el tibial posterior sí tiene está en el centro. El flexor de los dedos está en la porción medial y se mueve hacia afuera. Y el flexor largo del primer dedo está en una posición lateral y luego se va hacia adentro, ¿no? Entonces ahí se ve muy bien. Nuevamente acá el tibial posterior es profundo, es bastante grande, pero no se ve muy bien porque lo tapan estos dos, ¿no? Lo esconden estos dos. Vean aquí la inserción del tibial posterior, una inserción fuerte, ¿no? Y también hay una inserción fuerte aquí afuera, porque pues es el músculo que utilizamos cuando nos ponemos de puntas, ¿no? Entonces, cuando tenemos puntas de puntas, este es un músculo muy importante. Quieren hacer chamorro, caminen de puntitas, ¿no? Y bien, y ven ustedes acá cómo esto es lo popliteo, pasa el anillo del suelo y se vuelve tibial, y te da tibial posterior, arteria tibial posterior que se continúa, y te da un ramo que es la arteria peronea que se va al compartimento lateral. Surge la tibial anterior acá de un tronco tibial, y perfora la membrana interósea y se vuelve anterior. Vean cómo paquete neurovascular tibial está ubicado entre el músculo flexor largo de los dedos y el tibial, y el músculo tibial posterior, ¿no? Entonces ahí están los elementos, músculo tibial posterior, acá, y el músculo flexor de los dedos son los espacios, bueno, no, eso no se ve nada, son los espacios entre los que transcurre que es el paquete neurovascular tibial, formado por el nervio tibial y por la arteria tibial posterior. Y ya lo que se trata del pie lo vamos a ver mañana. Bien, llegamos al pie hasta mañana.